Bienvenidos al canal Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Historia quinto grado, bloque 4. Temas para comprender el periodo. El impulso a la economía, la expropiación petrolera y el reparto agrario durante el cardenismo. México en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Páginas 125 a 131. Una vez más, gracias por ser parte de la comunidad de cursos didácticos Solución Paso a Paso. Gracias por visualizar nuestro contenido. La gota de agua perfora la roca, no por su fuerza, sino por su constancia. Comencemos. Iniciamos con temas para comprender el periodo. Primer tema, el impulso a la economía. Durante este periodo, la meta principal de los gobiernos de México fue resolver los problemas de su crecimiento económico heredados del pasado. En el campo, la mayoría de sus habitantes vivían con grandes desigualdades, carecían de empleo y sus tierras eran improductivas o les habían sido arrebatadas. En las ciudades prevalecía el desempleo y los derechos de los trabajadores no eran respetados. La gran mayoría de los inversionistas nacionales y extranjeros explotaban los recursos naturales con privilegios que permitían su enriquecimiento. Estas desigualdades se agravaban porque México no contaba con suficientes caminos, carreteras, medios de comunicación, presas, electrificación de sus poblados, agua, servicios médicos y otros servicios necesarios para impulsar el crecimiento económico. Los recursos del gobierno eran escasos y los préstamos que obtenía del extranjero generaban intereses muy altos. Les recordamos que subrayamos parte del texto que pueden utilizar como resumen. Continuamos. Para superar estas y otras dificultades era necesario realizar muchos cambios en la organización del trabajo, la propiedad de la tierra, la distribución de los recursos, las funciones del gobierno, los derechos de los trabajadores y campesinos, la participación de la inversión extranjera, la educación, las condiciones materiales de las poblaciones rurales y urbanas, la explotación de los recursos naturales y otros ámbitos de la economía. Debido a estos problemas, entre 1910 y 1930, la economía mexicana tuvo un crecimiento muy bajo. Poco después experimentó una mejoría que se prolongó las siguientes 4 décadas. Causa importante de ese crecimiento fueron las reformas e inversiones realizadas en la producción agrícola y en la creación de nuevas industrias. Seguimos. Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas de 1934 a 1940, la reforma agraria se convirtió en el principal instrumento de transformación social y económica del país. En la región de La Laguna, Coahuila y Durango, el Valle de Mexicali, Baja California, Michoacán, Morelos, Veracruz, Yucatán, Chiapas y otros estados, se formaron ejidos que tuvieron éxito. A su vez, algunas industrias como la petrolera generaron importantes recursos. A partir de 1940, la reforma agraria perdió importancia y su lugar lo tomó la industrialización de la economía nacional, impulsándose el desarrollo de las actividades de transformación y fabricación de productos. La demanda de materias primas y mercancías que provocó la Segunda Guerra Mundial favoreció la creación de industrias y un crecimiento económico sostenido hasta 1970, que fue calificado como el milagro mexicano, porque comparado con otros países de América Latina, México había logrado mantener su crecimiento y una estabilidad política inusual en el continente. Sin embargo, ese milagro tuvo efectos contraproducentes en el funcionamiento de la economía y la sociedad. La industria nacional creció, pero no se invirtió lo necesario en la producción de tecnología y maquinaria pesada, por lo que continuó dependiendo de la importación de ciertos productos que se pagaban con la exportación de otros. De igual manera, la mayoría de las empresas dependían del financiamiento del gobierno y de la inversión y préstamos del extranjero. Al mismo tiempo, la industria requería cada vez menos empleados, lo que provocó un creciente desempleo. Podemos observar en la imagen un servicio de tranvías eléctricos en la Ciudad de México en 1930. ¿Qué significa ejido?
porción de tierra usada de manera colectiva y pública por un grupo de personas para actividades agrícolas, ganaderas, forestales o de vivienda y que pertenece al Estado. ¿Qué es el Milagro Mexicano? Nombre con que se conoce el periodo comprendido entre 1940 y 1970 en México, caracterizado por el impulso a la industrialización y la modernización, además de mantener un crecimiento económico estable. Todas estas contradicciones tornaron ineficiente y poco competitiva a la industria nacional. Finalmente, los beneficios del crecimiento económico impulsado por la industrialización se repartieron de manera desigual en la sociedad, lo que provocó continuas protestas y tensiones sociales. A partir de 1970, el país entró en un periodo de crisis económica, como consecuencia de los problemas que se arrastraban. La escasa inversión en el campo provocó la importación de alimentos básicos de Estados Unidos y para atender otros problemas de la población en áreas como salud y educación. El gobierno solicitó préstamos en el extranjero, aumentando así la deuda externa. Observamos en la imagen a un médico examinando a mujer embarazada. A principios de 1978 se anunció el descubrimiento de grandes yacimientos petroleros en el Golfo de México, por lo que el gobierno solicitó nuevos préstamos al extranjero para elevar la producción de petróleos mexicanos, Pemex. El incremento en la explotación petrolera fue notable, lo que se vio favorecido por el aumento a nivel internacional del precio del petróleo. Ante esta prosperidad, el gobierno mexicano no dudó en solicitar más préstamos, confiado en que podría pagarlos más adelante. Sin embargo, los cálculos no fueron atinados y en 1981 los precios del petróleo empezaron a disminuir a nivel mundial. Las finanzas públicas se vieron afectadas en gran medida por los altos intereses de los préstamos solicitados y el retiro del capital de inversionistas y ahorradores. La crisis trajo como consecuencia el empobrecimiento de la mayoría de la población, el aumento del desempleo y el incremento de los precios. Muy bien, llegamos a mapa conceptual, leo y comprendo. Vamos a visualizar nuestro mapa conceptual. Bien, ya lo tenemos en pantalla, leo y comprendo. Tema: el impulso a la economía. ¿Cuándo y dónde ocurrió? Entre 1934 a 1980, en el periodo de Cárdenas y el Milagro Mexicano. ¿Cuáles fueron sus causas? Carencia en la economía del campo y las ciudades, poca infraestructura en salud, carreteras, comunicación, luz eléctrica y otros. Los campesinos requerían tierras para hacerlas productivas. En las ciudades requería inversión en la industria. ¿Cómo sucedió? Se realizaron varios cambios en la sociedad, en el gobierno, así como en las inversiones extranjeras y nacionales en los recursos naturales. La reforma agraria se convirtió en el principal instrumento económico del país por medio de los ejidos. Con la inversión en la industria, México obtuvo estabilidad en lo económico y político por un tiempo. Esta inversión no se realizó de manera equilibrada y esto ocasionó desigualdades en lo económico y social. Finalmente, ¿quiénes participaron? El gobierno mexicano, inversionistas y la sociedad mexicana. Con esto queda finalizado nuestro mapa conceptual en Leo y Comprendo sobre el tema el impulso a la economía. Regresamos y continuamos. Ahora hablaremos sobre la expropiación petrolera y el reparto agrario durante el cardenismo. Antes de ser expropiada, el 18 de marzo de 1938, la industria del petróleo que operaba en México era propiedad de empresarios ingleses y estadounidenses. Junto con la minería proporcionaba al gobierno importantes recursos. En varias ocasiones el gobierno mexicano tuvo conflictos con las compañías petroleras a causa de la aplicación de leyes que limitaban sus privilegios económicos.
En mayo de 1937, los trabajadores de esa industria se declararon en huelga en demanda de mejores salarios y condiciones laborales. Las autoridades judiciales fallaron a favor de los trabajadores, pero las compañías Standard, Huasteca, El Águila desconocieron sus disposiciones. El presidente Lázaro Cárdenas decidió entonces expropiar la industria petrolera para sujetar a la autoridad del gobierno sus bienes y administración. Así se fundó Pemex. Esta decisión fue respaldada por amplios sectores de la sociedad y ofrecieron su apoyo para pagar a las compañías la indemnización que establecía la ley. Superados los problemas iniciales de reorganización y administración de la nueva empresa pública, Pemex se convirtió en la principal industria mexicana, porque la economía nacional se sostiene sobre todo de sus ingresos. Podemos observar la imagen de la portada del periódico Excelsior que anuncia la expropiación petrolera. Otra de las reformas implementadas por el presidente Cárdenas fue el reparto de la tierra entre los campesinos del país. Se creó el Banco Nacional de Crédito Ejidal, 1936, que estimuló el desarrollo a través de créditos para los ejidatarios y pequeños campesinos. El reparto agrario comprendió también el empleo de maquinaria, así como de técnicas de selección de semillas, rotación e introducción de cultivos, uso de fertilizantes y la creación de institutos, laboratorios y granjas experimentales. De esta forma, la agricultura tuvo un papel importante dentro de la producción del país durante el gobierno cardenista. ¿Qué significa expropiar? Privar a una persona o grupo de un bien o propiedad por motivos de interés público a cambio de una indemnización. Podemos observar en la imagen la representación de lo que sucedió el 18 de marzo de 1938. A través de todas las estaciones de radio de la República, el presidente Lázaro Cárdenas anuncia la expropiación de las compañías petroleras. En la siguiente imagen, lo mismo, joyas que gallos y gallinas sirvieron para contribuir al pago de la deuda petrolera. Aquí, uno de los comités femeninos en la entrega de donativos. Son las dos imágenes que podemos visualizar en la página de su libro de texto. Llegamos al mapa conceptual, leo y comprendo. Muy bien, iniciamos con nuestro tema, la expropiación petrolera y el reparto agrario durante el cardenismo. ¿Cómo y cuándo ocurrió? Entre 1934 a 1938, en el periodo del presidente Lázaro Cárdenas. ¿Cuáles fueron sus causas? La industria petrolera era operada por inversionistas extranjeros ingleses y estadounidenses. Tenían conflictos con el gobierno por no respetar los derechos de los trabajadores. Los campesinos requerían tierras para trabajar. ¿Cómo sucedió? Cárdenas aplicó leyes para limitar los privilegios económicos de estos inversionistas extranjeros. En 1937, los trabajadores de esta industria se declararon en huelga en demanda de mejor salario y condiciones de trabajo. Por no llegar a un acuerdo, el presidente Cárdenas anunciaba el 18 de marzo de 1938 la expropiación del petróleo. Cárdenas implementó la reforma agraria, la repartición de tierras a los campesinos y abrió el Banco de Crédito Ejidal en 1936, con lo cual desarrolló créditos para los ejidatarios. Finalmente, ¿quiénes participaron? El presidente Cárdenas, inversionistas extranjeros, obreros y campesinos. Con esto finalizamos el mapa conceptual sobre el tema la expropiación petrolera y el reparto agrario durante el cardenismo. Regresamos y continuamos.
Siguiente tema, México en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. En varios momentos de su historia, México ha participado de manera directa en acciones que han cambiado o afectado a otros países, ya fuera en defensa de sus intereses o en apoyo a causas que ha considerado legítimas. Un suceso del siglo XX que ocurrió fuera de México, pero que influyó de manera importante en el curso de su historia, fue la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Contrario a lo que ocurrió en los países que participaron en la guerra, México resultó muy favorecido, pues durante esos años los países industrializados como Alemania, Inglaterra, Francia y Estados Unidos no podían producir todo lo que necesitaban, ya que sus industrias estaban dedicadas a la fabricación de armas y productos para la guerra. Esto provocó que empezaran a comprar productos mexicanos y se obtuvieran recursos, acelerando la industrialización de nuestro país y la construcción de carreteras, puertos, presas y aeropuertos. Como Estados Unidos temía que los países latinoamericanos apoyaran a los países del eje, Alemania, Italia y Japón, tuvo que mejorar las relaciones con sus vecinos. Nuestro país aprovechó esto y logró un acuerdo con Estados Unidos para reducir hasta 90% su deuda externa. Esto también ayudó a la industrialización porque el gobierno tuvo más dinero para destinarlo a actividades productivas y no a pagar la deuda y sus intereses. Al iniciarse la Segunda Guerra Mundial, México se declaró neutral, pero en 1942, luego de que 2 buques petroleros mexicanos fueron atacados por submarinos alemanes, el presidente Manuel Ávila Camacho, 1940-1946, decidió apoyar a los países aliados y declaró la guerra a los países del eje. La participación de nuestro país en esta guerra fue de 2 maneras. Primero, mediante la exportación de materias primas para la industria bélica de Estados Unidos y con trabajadores agrícolas empleados en las industrias y campos de ese país. Segundo, México participó con el envío de elementos de la Fuerza Aérea, el Escuadrón 201, para combatir a los japoneses posicionados en Filipinas y Formosa, Taiwán, en 1945. Un dato interesante, en 1933 Adolfo Hitler llegó al poder en Alemania encabezando al Partido Nacional Socialista. Los nazis, como se les conoce, creían que eran una raza superior y que los judíos, considerados inferiores, eran una amenaza para la humanidad. Los nazis también persiguieron a otros grupos como gitanos, personas con discapacidad, algunos pueblos eslavos, polacos y rusos, entre otros, comunistas, socialistas, africanos, testigos de Jehová y homosexuales. Esta campaña de odio condujo al establecimiento de guetos o campos de concentración donde fueron asesinadas millones de personas. Al genocidio judío se le conoce como Holocausto. En la imagen podemos observar pilotos del Escuadrón 201 que participaron en la Segunda Guerra Mundial. El presidente Manuel Ávila Camacho condecora a un miembro del Escuadrón 201. De igual forma lo podemos visualizar en la imagen que se encuentra en la parte superior de la página de su libro de texto. Noticias sobre la Segunda Guerra Mundial en 1942. También lo tenemos en la imagen. Tenemos la imagen de la portada del periódico. Y llegamos al punto de comprendo y aplico. Número 1. Recupera el tema que acabas de estudiar y elabora una línea del tiempo. En tu cuaderno en donde representes el periodo de duración de la Segunda Guerra Mundial, los presidentes que gobernaron México, los acontecimientos que ocurrieron en nuestro país durante la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, visualicemos la línea del tiempo. La tenemos en pantalla.
Y tenemos los gobiernos de Lázaro Cárdenas de 1934 a 1940 y la representación también del sexenio del presidente Manuel Ávila Camacho de 1940 a 1946. El periodo de la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945 y los acontecimientos que se dieron de 1935 a 1946. En 1938, la expropiación petrolera y el cambio de nombre de PNR al de PRM. En 1939, la fundación del PAN. En 1940, el crecimiento sostenido de la economía nacional de 1940 a 1970. Nos vamos a 1942, que es el acuerdo de braceros entre México y Estados Unidos de América. También es el año en que México ingresa en la Segunda Guerra Mundial. Nos vamos a 1943, la fundación del IMSS. Y finalmente, en 1946, el cambio de nombre de PRM al de PRI, que es como lo conocemos actualmente. Con esto finalizamos la línea del tiempo en el tema de comprendo y aplico de la Segunda Guerra Mundial. Regresamos y continuamos. Punto número 2. Realiza lo siguiente. Responde en tu cuaderno. ¿Hay relación entre los acontecimientos históricos del mundo y de México? ¿Por qué? Sí tienen relación, porque mientras las naciones más poderosas estaban en guerra, México aprovechó para explotar sus recursos naturales, establecer industrias y proveer de productos a otros países. Además, algunas obras artísticas mexicanas se dieron a conocer en todo el mundo. Da un ejemplo de la actualidad en donde un acontecimiento mundial afecte a nuestro país. Bueno, nuestro ejemplo es el que vivimos actualmente, la pandemia del COVID-19. Es un acontecimiento mundial y afecta a nuestro país de manera social y económica. Con esto finalizamos, esperando como siempre la información haya sido de gran utilidad para poder resolver las actividades de su libro de texto. Para ustedes papás que puedan apoyar a sus niños en casa. Una vez más, gracias por ser parte de la comunidad de cursos didácticos Solución Paso a Paso. Si aún no eres parte de la comunidad de cursos didácticos Solución Paso a Paso, te invitamos a suscribirte, a activar la campanita de notificaciones para estar al día con los nuevos contenidos. Si el contenido del video fue de gran utilidad para ti, te invitamos a seguir compartiéndolo con más papás para que puedan continuar apoyando a sus niños en casa, o con más compañeros para que puedan resolver con mayor facilidad las actividades de su libro de texto. Regálanos tu like, es importante para nosotros, y recuerda, eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer.